Estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro segundo día con Aprendo en Casa, segundo día de esta semana, semana 19. Leemos una historia. ¿Qué materiales vamos a usar? Nuestra hoja o cuaderno, nuestros lápices, borradores, colores. Las metas del día de hoy. Decir de qué trata el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opinar sobre el contenido del texto. Miren, el día de hoy tenemos cinco metas, las cuales yo estoy segura que sí lo vamos a poder lograr, ¿ok? Muy bien. Recuerda que las actividades anteriores organizaste en el tiempo las actividades que realizaron en tu espacio personal. Hoy vas a leer y reflexionar sobre el respeto al espacio personal de los demás, ¿ok? Para realizar una lectura vamos a tener tres momentos: el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. El antes de la lectura nos dice: observa las imágenes del texto y lee el título. Piensa en cómo se relaciona. También fíjate en cómo está organizado el texto. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tu hoja, ¿ok? Son tres preguntitas. Tú, al mirar la imagen y el título, vas a poder decir de qué trata el texto, qué texto es, para qué se habrán escrito el texto. Entonces, son sin leer, solamente mirando las imágenes y el título. Tendrías que contestar estas preguntitas en tu cuaderno o en tu hoja, ¿ok? Bien, vamos avanzando. Ya cuando estamos durante el texto, nos dice: lee en silencio todo el texto. Si tienes dificultad, pide apoyo a un familiar y lean juntas o juntos. Pues en esta oportunidad yo lo voy a leer, te voy a ayudar. Y luego ya tú puedes ir parando el video si deseas y poder tú hacer la lectura, ¿ok? Nos dice: nuestro espacio personal. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada, Rocío y Jacobo. Tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Recuerda, aquí terminó nuestro primer párrafo y tenemos que ir viendo nuestras ideas. ¿De qué trata este primer párrafo para poder ir entendiendo? Y acá nos habla de dos hermanos que dice que no se parecían mucho, ¿no? ¿De quiénes? Rocío y Jacobo. Pero ellos les gustaba, ¿no? Jugar, estar juntos. Pero había momentos pues que cada quien quería mantener su espacio personal. A Rocío le gustaba una cosa diferente a su hermano Jacobo. Entonces cada quien respetaba el espacio personal. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. ¡Oh, mira! Acá terminó otro párrafo.
nuestro segundo párrafo de la lectura. ¿Y qué nos dice este segundo párrafo de la lectura? Que un día Rocío pues estaba haciendo lo que más le gustaba, que era leer su cuento. Pero escuchó algo que por ahí le molestaba y era Jacobo, que estaba con su volumen. ¿Cómo estaba? ¿Alto o bajo? De su música. Estaba muy alto, que llegó a molestar a Rocío. Rocío fue y le apagó la música. ¿Pero qué pasa? Rocío se comunicó con Jacobo y le dijo: Jacobo, tu música está muy alta. Bájale por favor porque quiero leer mi cuento. ¿Le dijo algo? No le dijo nada. Entonces, como no le dijo nada, simplemente le apagó la música. Su hermano se molestó y fue con más cólera y total, prácticamente nadie dijo nada, nadie respetó el espacio del otro, porque Jacobo primero tenía que respetar el espacio, porque el espacio de Rocío, porque sabe que su hermana está leyendo un cuento. Entonces él podía escuchar música, pero no a tan fuerte volumen. Y Rocío también podía haberle dicho por qué tiene el volumen muy alto, que tiene que bajar, pero nadie habló. Entonces empezó la discusión. Y eso a veces sucede en casa. Y eso hay que evitar. Por eso tenemos que hablar. Muy bien, vamos con nuestro tercer párrafo. De repente el abuelo Tito escuchó la discusión, de inmediato los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron Rocío y Jacob. Se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Bien, terminó nuestro siguiente párrafo. Claro, qué vergüenza. Se comportaban no como unos niños que deberían conversar. No se fueron ellos a discutir. ¿Y eso estará bien? Claro, no, eso hay que evitar. Vamos al siguiente párrafo y último. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Y lo principal, que es conversar. Si algo te molesta, manifiéstalo. Dile a tu mamá, dile a tu hermano. Algo que te incomoda, me incomoda esto, haz mención, pero siempre con respeto. Muy bien. Recuerda que nuestra lectura tenía 1, 2, 3, 4 párrafos. Cuéntale a un familiar lo que has leído. Tiene que ver con las respuestas que hiciste inicialmente. El que yo te leí antes de la lectura, cuando te dije, solo mira los dibujos y el título. ¿De qué trató el texto? ¿Será de lo que tú me dijiste? ¿Habrás acertado? ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Para qué fue escrito? Interesante. Retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tu hoja. Recuerda que puedes leerlas varias veces, todas las veces que necesites, para estar seguro de tu respuesta. La primera pregunta: ¿por qué Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Ubica en qué parte del texto, o sea, en el párrafo, dice que Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Muy bien. Oh, mira, acá ya nos han ayudado. Acá está subrayado. Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Ajá. Eso quiere decir que la respuesta a esta pregunta, o mejor dicho, esta parte del texto está ¿en dónde? ¿En qué párrafo? En el párrafo 2 dice cuarta oración. ¿Cómo es cuarta oración? Todo esto es el párrafo 2 y te voy a explicar por qué dice cuarta oración. La primera oración empieza en mayúscula, sigue avanzando, sigue, dice deja, y concentrarse. Aquí hay un punto. Se termina la primera oración, empieza nuevamente con mayúscula y sigue
hasta volumen. Aquí se terminó. Van 2 oraciones, empieza la tercera oración y luego avanza y termina en nada, que hay un punto. Y luego en la cuarta oración empieza: Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Y punto. Y acá empieza la última oración. Prácticamente todo este párrafo contiene 5 oraciones. Y lee las 2 oraciones cercanas y descarta una. Si aquí está: Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira, quiere decir las 2 oraciones cercanas es la que está después de lo que está sombreado o la que está antes. Y una de ellas va a ser la respuesta a tu pregunta. Integra la oración resaltada con la que no destacaste y piensa en cómo se relacionan. Responde. ¿Por qué Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Jacob se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. ¿Por qué? Porque Rocío, muy enojada, pues le apagó el equipo de música sin decirle nada, ¿verdad? Acá está el porqué. Bien, cada vez lo haces mejor. Para explicar las causas de las acciones, debes leer las oraciones próximas, es decir, las que están al lado, pueden estar antes o después, y pensar cómo se relacionan entre sí, y así vas a poder ubicar las respuestas que causan de repente una acción. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Ubique en el texto las oraciones y escribe qué ocurrieron a lo largo de la historia. Tienes aquí los párrafos, hechos o acciones que se narran. En el primer párrafo tenían gustos diferentes, se querían mucho, algunas veces la pasaban bien juntos, otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezarme a contar todo lo que pasa en cada párrafo, en este lado, pero en una hoja, ¿verdad? Muy bien. Lee todas las acciones o hechos que hallaste. Piensa qué relación existe entre ellos e interpreta cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quieren transmitir el texto. Responde, ¿qué nos enseña principalmente esta historia? Recuerda, vamos, tú puedes. Siguiente, ¿qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. ¿Es una buena actitud, una mala actitud? Y cuéntame por qué. Eso es cuando yo te pido, explica tu respuesta, ¿ok? ¿Por qué piensas que estaba buena o por qué piensas que estaba mal? ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacob? Dilo con tus propias palabras. ¿Qué aprendiste? Que primero tenemos que discutir, que conversar, que respetarnos. ¿Qué aprendiste? Me cuentas, ¿ok? Muy bien. Recuerda que al final tenemos que hacer una evaluación de lo que hemos ido aprendiendo. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Dije de qué trata el texto antes de leerlo. ¿Habías dicho de qué trataba? ¿Has hecho el antes de la lectura? Si sí lo has hecho, marcas aquí, lo logré. ¿Ubiqué información en el texto escrito? Si lo has hecho y has puesto de cada párrafo, has buscado la información. Muy bien, marcas acá y lo logré. ¿Ubiqué la enseñanza principal del texto? ¿Cómo ha sido? ¿Lo lograste? ¿Lo estás logrando? ¿O necesitas apoyo? Marcas el que corresponde. ¿Expliqué la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto? También dependiendo. ¿Opiné sobre el contenido del texto? ¿Sobre las últimas preguntas que se te hizo? Dependiendo, marcas. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando? ¿O necesitas apoyo? Bien. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar para un nuevo tema y poderlo explicar.